Hay operativos que comienzan con una persecución. Otros arrancan cuando una patrulla detecta un vehículo sospechoso en medio de la carretera. Pero este comenzó mucho antes de que alguien escuchara movimiento frente a las puertas de 3 domicilios en Michoacán. Comenzó dentro de una carpeta de investigación entre reportes, nombres, ubicaciones, fotografías y datos que, por ahora, la Fiscalía mantiene fuera del conocimiento público. 3 direcciones, 2 municipios, 5 personas, 3 camionetas junto drogas aparentemente preparadas para su comercialización. Y, dentro de una vivienda de Morelia, una integrante de una corporación policial junto a 11 cargadores y 533 cartuchos reservados para las Fuerzas Armadas. No había una sola noticia. Había 3 escenas que podían formar parte de un mismo rompecabezas o de 3 investigaciones completamente distintas. La Fiscalía no lo aclaró. Tampoco explicó quién dio el primer aviso, cuánto tiempo duró la vigilancia, qué comportamiento despertó las sospechas ni qué pruebas fueron presentadas ante los jueces para obtener las órdenes de cateo. Lo único confirmado es que el martes 14 de julio de 2026, la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Subsecretaría de Investigación, especializada de la Secretaría de Seguridad Pública, avanzaron sobre inmuebles ubicados en Morelia y Copándaro. No, era una inspección administrativa. No era una visita de rutina. Los agentes llevaban órdenes judiciales. Cuando una autoridad llega con una orden de cateo, significa que antes de tocar la puerta ya tuvo que convencer a un juez de que dentro del lugar podían encontrarse objetos relacionados con un delito. La operación fue presentada oficialmente como el resultado de acciones de investigación. Nada más. La frase era breve, institucional, casi fría. Pero detrás de esas palabras debía existir una historia más larga. Alguien había observado. Alguien había informado. Alguien había anotado domicilios, vehículos y nombres. Alguien había reunido datos suficientes para que 3 propiedades quedaran bajo la mirada del Ministerio Público. Los investigadores conocían los objetivos. Quienes estaban dentro de las viviendas, en cambio, no podían saber cuánto había descubierto la Fiscalía. Y esa era la principal ventaja de los agentes. La incertidumbre. La primera dirección señalada por el informe se encontraba en la calle Winduri, Colonia Lago Segundo, en Morelia. Desde fuera, la escena podía confundirse con cualquier propiedad donde varias camionetas permanecían estacionadas, una GMC Sierra modelo 2019, una Chevrolet Cheyenne modelo 2023, una Toyota Tacoma modelo 2014, 3 vehículos tipo pickup. 3 unidades capaces de circular tanto por las avenidas de Morelia como por caminos rurales, brechas y carreteras secundarias. La Fiscalía todavía no ha informado quiénes aparecían como propietarios, cuando habían llegado al domicilio, ni si contaban con algún reporte previo. Tampoco ha señalado que fueran robadas, por eso no puede afirmarse que las camionetas fueran utilizadas para transportar narcóticos o cometer otros delitos. Único confirmado es lo que los agentes encontraron cuando ejecutaron el cateo. La escena puede reconstruirse desde 2 perspectivas. Desde afuera, el equipo ministerial debía asegurar el inmueble, comunicar la existencia de la orden y controlar cada acceso. Desde adentro, cualquier sonido inesperado habría cambiado de inmediato el ambiente. Pasos. Voces firmes. La presencia de personas que no estaban pidiendo permiso para realizar una visita. Los agentes ingresaron con una instrucción judicial y localizaron a 2 hombres identificados como Barnomino N. y Osvaldo N. Ambos fueron detenidos por su posible relación con delitos contra la salud, específicamente por posesión de metanfetamina con fines de comercio. Sin embargo, el punto más importante de esa primera diligencia estaba en las camionetas.
Dentro de las unidades aparecieron bolsas con una sustancia granulada de color azul traslúcido. El aspecto, según el informe, correspondía a las características de una droga sintética. La descripción era precisa, pero todavía dejaba preguntas. ¿Cuánto pesaban las bolsas? ¿Estaban distribuidas entre las 3 camionetas o concentradas en una sola? ¿Habían sido colocadas allí recientemente? ¿Los vehículos pertenecían a los detenidos o a terceras personas? ¿La sustancia estaba terminada o necesitaba algún proceso adicional? La fiscalía no publicó esas respuestas. Junto a las bolsas fueron asegurados 6 envoltorios con metanfetamina. Para los agentes, cada objeto debía dejar de ser parte del escenario y convertirse en un indicio. Las bolsas ya no eran simplemente bolsas. Las llaves de las camionetas ya no eran solamente llaves. Las placas, números de serie, documentos y posibles huellas podían ayudar a reconstruir quién utilizaba los vehículos y con qué propósito. Nada podía quedar librado a la memoria. Todo debía ser fotografiado, registrado, embalado y trasladado bajo una cadena de custodia. Porque un cateo no termina cuando una persona es esposada. En realidad, en ese momento comienza la batalla jurídica. La fiscalía tendría que demostrar que los objetos fueron encontrados donde dice haberlos localizado, que no fueron contaminados, que las sustancias corresponden realmente a narcóticos y que las personas detenidas tenían conocimiento y control sobre ellos. Barnomino y Osvaldo, por su parte, tendrían derecho a guardar silencio, conocer las acusaciones, contar con una defensa y cuestionar cada actuación ministerial. En las calles, el resultado podía resumirse con una fotografía de 2 detenidos y 3 camionetas. En un tribunal, la historia sería mucho más complicada, pero mientras el primer inmueble quedaba asegurado, la operación todavía no había llegado a su punto más delicado. La segunda dirección estaba en la calle Velero, Colonia Lago, y a simple vista era otro domicilio dentro de Morelia. Pero lo que los investigadores encontraron allí transformó un caso de posible narcomenudeo en una historia mucho más sensible. Porque, entre las personas localizadas, se encontraba una mujer identificada como Ana Brisa, née. La fiscalía reveló un dato capaz de cambiar por completo la lectura del operativo. Ana Brisa era integrante de una corporación policial. No. Se informó si pertenecía a una policía municipal, estatal, de investigación o a alguna otra institución. Tampoco se publicó su cargo, antigüedad, municipio de adscripción, horario de servicio o situación laboral. No se sabe si estaba activa, suspendida, de descanso o comisionada, pero el simple hecho de que una servidora pública armada y capacitada para aplicar la ley apareciera dentro de un domicilio relacionado con municiones restringidas y metanfetamina colocaba la investigación en otro nivel. Junto a ella fue detenido Jaime N. La fiscalía no explicó qué relación existía entre ambos. No informó si vivían en la propiedad, si uno de ellos era propietario, si estaban de visita o si compartían algún vínculo personal o laboral. Esas respuestas serán fundamentales, porque estar presente en un domicilio no demuestra automáticamente la posesión de todo lo que se encuentra dentro. La autoridad tendrá que establecer quién sabía que las municiones estaban allí, quién podía disponer de ellas y cuál era el propósito de almacenarlas. Pero durante el cateo apareció una cantidad que difícilmente podía pasar desapercibida. 11 cargadores, 500, 53 cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, 553. No eran 5 municiones extraviadas dentro de un cajón. No era una caja olvidada en el fondo de un vehículo. Era una reserva considerable de cartuchos acompañada por cargadores. Sin embargo, hay un detalle que debe quedar claro. Aunque varios titulares utilizaron la palabra arsenal, la fiscalía no informó el aseguramiento de rifles, pistolas, ametralladoras o armas largas en la vivienda. El reporte únicamente menciona cargadores y cartuchos.
Eso no reduce la gravedad jurídica del hallazgo, pero sí cambia la imagen. No se trataba, de acuerdo con lo informado, de una habitación cubierta de fusiles. La escena confirmada era más silenciosa y quizá más inquietante. Municiones sin las armas correspondientes. Cargadores, esperando ser abastecidos o ya preparados para recibir. Cartuchos. La pregunta era inevitable. ¿Dónde estaban las armas? ¿Capaces de utilizar ese material? La respuesta no aparece en el comunicado. Tal vez nunca estuvieron en ese domicilio. Tal vez pertenecían a otra persona. Tal vez habían sido trasladadas antes del cateo. Tal vez los cargadores eran incompatibles entre sí y correspondían a diferentes calibres. Todo eso es posible. Nada de eso está confirmado. Los agentes también aseguraron metanfetamina y colocaron a Ana Brisa y Jaime a disposición de la autoridad competente por su posible relación con posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo, además de delitos contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetamina con fines de comercio. Desde la perspectiva de los investigadores, el hallazgo abría varias rutas. Determinar el calibre de cada cartucho, revisar si los cargadores correspondían a armas largas o cortas, establecer los números de lote o características de fabricación, investigar cómo llegó la munición al mercado clandestino, comparar la evidencia con aseguramientos anteriores, verificar si alguna corporación había reportado pérdida, robo o faltantes de cartuchos y, sobre todo, examinar la posición de Ana Brisa dentro de la institución a la que pertenecía. ¿Tenía acceso a depósitos de armas o municiones? ¿Realizaba funciones operativas? ¿Podía consultar información reservada? ¿Conocía despliegues, horarios o rutas de patrullaje? ¿O su condición de policía era completamente ajena a los objetos encontrados? Esas preguntas son importantes, pero no pueden convertirse en acusaciones antes de que existan pruebas. La Fiscalía no ha dicho que Ana Brisa robara municiones de su corporación. No. Ha señalado que filtrara información. No la ha vinculado públicamente con un cártel. No ha afirmado que los 553 cartuchos estuvieran destinados a un ataque. Todo eso permanece abierto. Desde el interior de la vivienda, la perspectiva era distinta. Para Ana Brisa, la presencia de agentes ministeriales significaba quedar del otro lado del procedimiento que cualquier policía conoce. Ya no era ella quien observaba cómo se embalaban los indicios. Ya no era ella quien esperaba que el Ministerio Público definiera la situación de una persona detenida. Ahora su nombre aparecía en el registro. Su condición de servidora pública no la protegía. Al contrario, hacía que cada elemento del caso recibiera más atención. Para Jaime, el problema era igualmente serio. Los cargadores, los cartuchos y la presunta metanfetamina podían generar delitos del fuero federal y estatal. La defensa de Menendez, ambos tendría que reconstruir no solo lo ocurrido durante el cateo, sino también quién habitaba el inmueble, quién tenía llaves, dónde estaban exactamente los objetos y quién ejercía control sobre cada espacio. Una habitación compartida no significa lo mismo que una habitación cerrada. Un objeto a plena vista no significa lo mismo que uno oculto dentro de una pertenencia personal. Una vivienda propia no significa lo mismo que una propiedad visitada durante unas horas. En el expediente, la ubicación exacta de cada indicio podía cambiar el sentido de la historia. Pero mientras Morelia concentraba la atención por la detención de la agente, otro equipo se dirigía a Copándaro. El tercer cateo fue ejecutado en la colonia Cuartel Dundon. Las publicaciones no coinciden completamente con el nombre de la calle. Algunas reproducen León Aviario, otras escriben León Vicario. La diferencia podría parecer menor, pero revela algo importante. Buena parte de la cobertura periodística dependió del mismo comunicado oficial sin información adicional de campo. En ese inmueble fue detenida María Guadalupe N. El aseguramiento era diferente al de Morelia.
20 envoltorios con cocaína, 2 envoltorios con metanfetamina, 19 cigarros de marihuana. Las cantidades exactas en gramos no fueron divulgadas. Tampoco se informó la forma en que estaban distribuidos los narcóticos, el lugar preciso donde aparecieron, ni si había dinero, básculas, listas de clientes o instrumentos para su preparación. Por eso, solo puede afirmarse lo que la Fiscalía hizo público. María Guadalupe fue puesta a disposición del Ministerio Público por su posible relación con delitos contra la salud. La escena de Copándaro parecía más pequeña que la de los 553 cartuchos. No había 3 camionetas. No se reportaron cargadores. No aparecía una integrante de una corporación policial. Pero para los investigadores podía ser una pieza igualmente importante. Los envoltorios mostraban 3 tipos de sustancias: cocaína, tonto, metanfetamina, marihuana preparada en cigarros. Era una combinación que podía corresponder a comercialización al menudeo, aunque solo el avance de la carpeta permitiría establecerlo jurídicamente. La Fiscalía tampoco confirmó que el domicilio de Copándaro tuviera relación con las viviendas de las colonias Lago Primero y Lago Segundo. El hecho de que los 3 cateos fueran anunciados en un mismo comunicado no significa necesariamente que formaran parte de una sola organización. Pudieron ser diligencias integradas en expedientes independientes y ejecutadas durante una misma jornada. Pudieron compartir información. Pudieron tener un origen común. O pudieron ser agrupadas únicamente para efectos de comunicación institucional. El silencio oficial dejaba un espacio enorme. Y en ese espacio comenzaron las interpretaciones. 5 detenidos. Todo, 2 domicilios ubicados en colonias con nombres similares en Morelia. Una tercera propiedad en Copándaro. Metanfetamina en los 3 escenarios. 3 camionetas en uno. Municiones y una policía en otro. Cocaína y marihuana en el tercero. El patrón parecía sugerir conexiones, pero sugerir no es demostrar. Para comprobar una red, los investigadores necesitarían vínculos objetivos, comunicaciones, transferencias, testimonios, registros de movilidad, coincidencias entre números telefónicos, propiedad compartida de vehículos o inmuebles, relaciones familiares, laborales o financieras. Ninguna de esas pruebas ha sido difundida. El comunicado solo establece que los detenidos, vehículos y demás indicios quedaron a disposición del Ministerio Público, encargado de continuar las investigaciones y determinar responsabilidades. La historia adquiría más peso por el momento político en que ocurrió. Un día antes, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya había hablado públicamente sobre la vulnerabilidad de las policías municipales frente al crimen organizado. Había descrito a las corporaciones locales como uno de los eslabones más débiles. Había reconocido presiones, amenazas y posibles infiltraciones. En Michoacán, todavía estaba fresca la detención de mandos policiales de Zacapu, investigados por su presunta relación con una emboscada contra agentes de la Guardia Civil. También se habían registrado casos de hombres que utilizaban vehículos, uniformes y credenciales con apariencia policial sin pertenecer oficialmente a la corporación que simulaban representar. En ese ambiente, la detención de Ana Brisa no podía interpretarse como un arresto cualquiera. La imagen era demasiado poderosa. Una integrante de la policía, una vivienda. 11 cargadores. 553 cartuchos restringidos. Pero, precisamente por esa fuerza visual, el caso exigía mayor cautela. La detención de una agente no significa que toda su corporación estuviera involucrada. La presencia de municiones no demuestra por sí sola que estuviera planeándose un enfrentamiento. El hallazgo de metanfetamina no prueba automáticamente la existencia de una estructura criminal. Y el contexto de infiltración policial en otros municipios no puede utilizarse como evidencia contra los 5 detenidos de estos cateos. Cada caso necesita pruebas propias.
cada persona responde por conductas específicas. El Ministerio Público tendría que separar el ruido político de los elementos jurídicos. La primera batalla sería la legalidad de los cateos. Los jueces revisarían si las órdenes estaban debidamente fundamentadas, si los agentes ingresaron en los lugares autorizados, si respetaron los límites de la diligencia y si documentaron correctamente todo lo encontrado. Después vendrían los dictámenes. Las sustancias granuladas tendrían que ser analizadas para determinar su composición y peso. Los envoltorios serían examinados individualmente. Los cartuchos tendrían que clasificarse por calibre, fabricante y tipo. Los cargadores serían comparados con las armas para las que fueron diseñados. Las camionetas serían revisadas para conocer su situación legal y posibles antecedentes. Solo entonces comenzaría a definirse si los 3 escenarios estaban conectados. El domicilio de Windury representaba la posible logística. 3 pickups y sustancias sintéticas. El domicilio de Velero representaba la capacidad de fuego que podía existir en alguna parte, aunque las armas no fueron reportadas. El inmueble de Copándaro representaba la posible distribución de varias sustancias en cantidades todavía desconocidas. Era fácil unir las piezas en una sola narración, una red que almacenaba droga en camionetas, municiones en una casa protegida por una policía y dosis listas para vender en otro municipio. Como historia, funcionaba. Como acusación, todavía no. La Fiscalía no ha presentado públicamente ese vínculo. Y ese es uno de los grandes misterios del caso. ¿Por qué anunciar las 3 intervenciones juntas? Porque surgieron de la misma investigación. Porque fueron ejecutadas en coordinación durante la misma jornada. O porque formaban parte de una estrategia general contra el narcomenudeo. Hasta ahora no existe una respuesta oficial. Tampoco se sabe qué sucedió antes de los cateos. Quizá hubo denuncias anónimas. Quizá movimientos vehiculares llamaron la atención. Quizá una detención previa condujo a las direcciones. Quizá un informante entregó nombres. Quizá la investigación comenzó por los narcóticos y terminó descubriendo las municiones. O quizá ocurrió al revés. Los agentes seguían el rastro de los cartuchos y encontraron droga durante la diligencia. Cualquier versión que asegure conocer el origen estaría llenando con imaginación un espacio que la autoridad mantiene cerrado. Lo cierto es que la mañana posterior al operativo, 5 nombres abreviados ocupaban los reportes: Barnomino, N, Osvaldo, N, Ana Brisa, N, Jaime, N, María Guadalupe, N. Las fotografías oficiales mostraban parte del resultado: camionetas, bolsas, envoltorios, cargadores, cartuchos colocados como evidencia. La imagen podía parecer el final de la operación, pero no era el final. Era apenas el inicio del expediente. Los detenidos tendrían que comparecer ante las autoridades. La Fiscalía tendría que decidir qué conductas correspondían al fuero estatal y cuáles debían ser turnadas a la Fiscalía General de la República, especialmente por la posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo. Los jueces analizarían si existían elementos suficientes para iniciar procesos. Las defensas podrían argumentar que algunos objetos no pertenecían a sus representados, que desconocían su existencia o que las diligencias presentaban irregularidades. Y detrás de todo, quedaría una pregunta más grande: ¿cómo llegaron 553 cartuchos restringidos a una vivienda donde se encontraba una integrante de una corporación policial? Esa es la pregunta central. No porque la respuesta ya esté escrita, sino porque todavía no existe públicamente. Pudieron provenir del mercado clandestino. Pudieron ser adquiridos por terceros. Pudieron haber pasado por diferentes manos antes de llegar al domicilio. Pudieron pertenecer a una reserva destinada a armas que nunca estuvieron allí. La investigación deberá establecerlo. También deberá explicar por qué había 11 cargadores y ninguna arma reportada. Si los cartuchos eran de un solo calibre o de varios.
si los cargadores correspondían a modelos específicos, si existían huellas o rastros que pudieran asociarlos con otras personas, y si la función policial de Ana Brisa tuvo alguna relación con el aseguramiento o fue únicamente una circunstancia personal sin conexión institucional. Hasta que esas preguntas sean contestadas, el caso permanece suspendido entre dos imágenes. La primera es la que domina los titulares: una policía detenida con un arsenal. La segunda es la que aparece al leer cuidadosamente el informe: una integrante no identificada de una corporación policial, detenida junto a otro hombre dentro de Miss un domicilio donde se encontraron 11 cargadores, 553 cartuchos y metanfetamina, sin que se reportaran armas de fuego ni vínculos confirmados con una organización criminal. La diferencia entre ambas imágenes es enorme, y en esa diferencia se juega la credibilidad de la historia. Porque contar lo ocurrido no significa exagerar lo que todavía no se sabe. Significa mostrar la tensión real. 3 puertas abiertas por orden judicial. 5 personas detenidas. Vehículos de alto valor. Sustancias sintéticas. Dosis de cocaína y marihuana. Municiones reservadas para fuerzas militares. Y una placa policial que ahora deberá ser examinada con el mismo rigor que cualquier otro indicio. Michoacán ha enfrentado durante años una pregunta incómoda: ¿quién vigila a quienes deben vigilar? El cateo de la calle Velero volvió a colocar esa pregunta sobre la mesa. No porque Ana Brisa haya sido declarada culpable. No porque su corporación haya sido señalada. Sino porque cuando un agente aparece en un expediente de municiones restringidas, la investigación ya no puede limitarse a contar cartuchos. Debe revisar accesos, responsabilidades, controles internos, antecedentes y posibles conexiones. 553 cartuchos pueden almacenarse en cajas, pero cada uno deja una pregunta: ¿quién lo compró? ¿Quién lo transportó? ¿Quién lo guardó? ¿Para qué arma estaba destinado? ¿Y quién esperaba utilizarlo? Las autoridades ya encontraron las municiones. Ahora tendrán que encontrar la historia que las llevó hasta esa vivienda. Porque el verdadero operativo no terminó cuando los agentes abandonaron las colonias Lago Primeu, Lago Segundo y Cuartel Doctor. El verdadero operativo comenzó cuando las puertas se cerraron detrás de los detenidos y los indicios entraron al laboratorio. Allí, lejos de las cámaras y los titulares, cada bolsa, cada cargador, cada cartucho y cada vehículo deberá hablar. Y solo cuando esas pruebas hablen podrá saberse si los 3 cateos fueron golpes separados contra el narcomenudeo, o si aquel 14 de julio la Fiscalía tocó 3 puertas distintas y terminó entrando a una sola estructura. Por ahora, la respuesta permanece dentro del expediente. 5 personas enfrentan investigaciones. Una de ellas portaba antes la responsabilidad de hacer cumplir la ley. Y en una vivienda de Morelia quedaron 553 razones para que Michoacán exija saber quién estaba realmente detrás de aquellas municiones.